Hay mujeres que desaparecen sin que nadie lo note. No desaparecen de repente, no se van de un día para otro. Desaparecen despacio, en silencio, entre las sábanas que tienden cada mañana, entre los platos que lavan cada noche, entre las sonrisas que regalan aunque por dentro no quede nada que dar. Brisa fue una de esas mujeres. Cuando era joven, Brisa tenía una luz que la gente notaba. No era el tipo de luz que grita ni que exige atención. Era una luz suave, cálida, como la de una vela en una habitación oscura. Cocinaba con amor, decoraba cualquier rincón con creatividad, y cuando reía, toda la habitación parecía respirar mejor. Tenía sueños. Tenía planes. Tenía una versión de sí misma que esperaba, con paciencia, el momento de florecer. Pero la vida, a veces, no te avisa cuando empieza a apagarte. Conoció a Pedro en una de esas épocas en que uno cree que el amor lo resuelve todo. Y al principio, todo parecía prometedor. Pedro era atento, trabajador, y parecía ver en Brisa algo especial. Se casaron con la ilusión intacta, con la esperanza de construir algo hermoso juntos. Y sí construyeron cosas. Construyeron una casa, una familia, una rutina. Pero en esa construcción, algo se fue quedando fuera. Algo que tenía el nombre de Brisa. No fue un golpe. No fue un momento dramático. No hubo una pelea que lo cambiara todo. Fue algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Fueron los pequeños detalles. Los días en que Pedro llegaba a casa y no preguntaba cómo estaba ella, sino que directamente pedía la cena. Las noches en que Brisa quería hablar y él ya estaba mirando el teléfono. Los fines de semana en que los planes de él siempre tenían prioridad, y los sueños de ella siempre podían esperar. Siempre podían esperar. Y Brisa esperó. Esperó tanto que olvidó que estaba esperando. Empezó a levantarse cada mañana con una lista de cosas que hacer para todos, menos para ella. Preparar el desayuno. Llevar a los niños al colegio. Limpiar. Comprar. Cocinar. Recoger. Acostar. Y al final del día, cuando todo estaba hecho, cuando todos estaban dormidos, Brisa se sentaba sola en la cocina, con una taza de té frío en la mano, mirando la oscuridad. Sin tener ni siquiera energía para preguntarse qué le faltaba. Porque lo había olvidado. Había olvidado que ella también contaba. Pedro no era un hombre malo. Eso es lo que hace que esta historia sea tan real, tan dolorosamente común. No era violento, no era cruel en el sentido obvio de la palabra. Pero era indiferente. Y la indiferencia, cuando viene de alguien que se supone que te ama, puede ser más destructiva que cualquier pelea. La indiferencia te dice, sin palabras, que no importas. Que eres parte del fondo de la vida, no del centro. Y Brisa fue creyendo eso, poco a poco, hasta que lo llevó dentro como si fuera verdad. Hubo días en que intentó decirle algo. Pedro, necesito que me escuches. Pedro, me siento sola. Pedro, ¿podemos hablar? Y él escuchaba, o fingía escuchar, y luego seguía todo igual. Porque no era maldad. Era que simplemente no veía a Brisa. La daba por hecha, como se dan por hechas las cosas que siempre están ahí. El agua del grifo. La luz eléctrica. Brisa. Sus amigas de la juventud fueron desapareciendo también, no porque se alejaran, sino porque Brisa misma fue cancelando planes, declinando invitaciones, dejando de contestar mensajes. Estoy ocupada, decía. Y era verdad. Pero también era mentira. Porque en el fondo, había dejado de sentirse digna de esos espacios. Había dejado de sentir que tenía algo interesante que ofrecer, algo que contar, algo que ser fuera del papel de esposa y madre. Los meses se convirtieron en años. Y los años fueron borrando a la Brisa que alguna vez supo quién era. Un día, sin que nada especial lo provocara, Brisa encontró una caja vieja en el armario. Una de esas cajas que uno guarda y luego olvida.
La abrió sin mucha expectativa, pensando que serían papeles viejos o ropa que ya no usaba. Pero dentro había fotografías. Fotografías de ella de joven. En una, reía con los brazos abiertos en una playa, con el pelo suelto y los ojos brillantes. En otra, estaba en una cocina que no era la suya, rodeada de amigas, con un pastel hecho a mano en el centro de la mesa, decorado con flores de azúcar que ella misma había creado. Y en su cara, en esa foto, había algo que hacía mucho tiempo no veía en el espejo. Había vida. Brisa se quedó mirando esa fotografía largo tiempo. No lloró de inmediato. Primero sintió confusión, como cuando uno despierta de un sueño y no sabe dónde está. Luego sintió algo que no sabía nombrar. Una especie de dolor dulce, como cuando te duele algo que antes amabas y que ya no tienes. Y entonces sí llegaron las lágrimas. No lágrimas de tristeza solamente. Lágrimas de reconocimiento. Como si esa mujer de la foto la mirara desde el pasado y le dijera, sigues aquí. No te fuiste del todo. Todavía puedes volver. Esa noche, cuando todos en la casa estaban dormidos, Brisa no fue a la cocina a sentarse sola como siempre. Se fue al baño, encendió la luz y se miró al espejo durante mucho tiempo. Se miró de verdad, algo que llevaba años sin hacer. Y se hizo una pregunta simple, devastadoramente simple: ¿quién soy yo, aparte de todo lo que hago para los demás? No tuvo respuesta. Pero la pregunta ya estaba hecha. Y a veces, hacerse la pregunta correcta es el primer paso para empezar a vivir de nuevo. Dicen que los grandes cambios no comienzan con decisiones enormes. Comienzan con un momento pequeño, casi insignificante, que sin embargo algo mueve por dentro. Para Brisa, ese momento fue ponerse una blusa. Sonará extraño. Pero escucha. Al día siguiente de encontrar aquella caja, Brisa abrió su armario como lo hacía cada mañana, en piloto automático, buscando algo cómodo, algo práctico, algo que no llamara la atención. Llevaba años vistiéndose así. Sin pensar, sin elegir, sin sentir. Pero esa mañana, al fondo del armario, entre ropa que hacía tiempo no tocaba, vio una blusa azul. Una blusa que había comprado hace años para una ocasión especial que nunca llegó. La desempolvó, la sostuvo entre las manos, y sin pensarlo demasiado, se la puso. Se miró al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella dijo, ahí estás. Fue un gesto tan pequeño que nadie en la casa lo notó. Pedro no dijo nada. Los niños tampoco. Pero Brisa lo notó. Y eso, por primera vez, fue suficiente. Empezó a hacer cosas pequeñas, casi en secreto, como si tuviera miedo de que alguien se las quitara antes de que pudiera disfrutarlas. Puso música mientras cocinaba. No la música que le gustaba a Pedro, no el noticiero de fondo que siempre sonaba en la casa, sino su música. La que escuchaba de joven. La que le hacía mover los pies sin querer y recordar que su cuerpo alguna vez había sabido sentir alegría. Cantó bajito al principio, casi susurrando, como si no se mereciera hacerlo más fuerte. Pero cantó. Empezó a levantarse 15 minutos antes que todos para tomar su café en silencio, sola, sin que nadie le pidiera nada. Solo ella, la taza caliente, y la mañana. Ese pequeño ritual se convirtió en sagrado. En esos 15 minutos, Brisa empezaba a recordarse a sí misma. Pero los cambios internos, cuando uno vive rodeado de personas que están acostumbradas a una versión tuya, siempre generan fricción. Pedro empezó a notar que algo era diferente, aunque no sabía exactamente qué. No porque se hubiera vuelto más observador, sino porque la nueva Brisa ya no se apresuraba a llenar cada silencio con servicio. Ya no corría a traerle algo cuando él lo mencionaba de pasada. Ya no reorganizaba sus propios planes para acomodarlos de él de forma automática. Y eso, para Pedro, resultó incómodo. ¿Estás enojada conmigo?, le preguntó un día. Y Brisa, que antes hubiera dicho que no, que todo estaba bien,
que no se preocupara, esta vez respondió algo diferente. No estoy enojada. Estoy aprendiendo a estar bien conmigo misma. Y eso va a tomar algo de tiempo. Pedro no supo qué responder. Y Brisa tampoco esperó que respondiera. Siguió con lo que estaba haciendo. Fue en esos días de pequeños redescubrimientos cuando Brisa volvió a la cocina, pero de una manera distinta. No la cocina de la obligación, sino la cocina del placer. Empezó a hornear en las tardes, cuando los niños ya habían terminado sus tareas y la casa tenía un momento de calma. Hizo galletas primero. Luego bizcochos. Luego intentó algo más ambicioso, una tarta decorada con flores de crema, como las que hacía en esa foto que había encontrado. Le salió imperfecta la primera vez. Torcida, con la crema desigual y los colores un poco fuera de lugar. Pero la miró y sonrió. Porque era suya. Completamente suya. Su hija Rebeca, que tendría unos 12 años, se asomó a la cocina y la vio con las manos llenas de harina y los ojos brillantes de una manera que la niña no recordaba haber visto antes. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Brisa le sonrió y le dijo, «Estoy haciendo algo para mí. ¿Quieres ayudarme?» Y Rebeca se puso delantal sin dudarlo. Esa tarde, madre e hija pasaron horas juntas en la cocina, riendo de los errores, inventando decoraciones, manchándose de chocolate. Y Brisa se dio cuenta de algo importante, que al recuperarse a sí misma no estaba alejándose de su familia. Estaba, por primera vez en años, siendo realmente presente en ella. Porque una mujer vacía no puede dar nada verdadero. Solo da por inercia. Pero una mujer que empieza a llenarse de nuevo, esa sí puede dar con amor. La idea del negocio no llegó de golpe. Llegó como llegan las ideas verdaderas, despacio, casi sin que uno lo note. Una vecina vio una de las tartas que Brisa había decorado para el cumpleaños de Rebeca. La fotografió, la publicó en un grupo de WhatsApp del barrio, y antes de que Brisa pudiera procesarlo, tenía 3 mensajes preguntando si hacía encargos. Su primera reacción fue el miedo. No soy profesional. No tengo un negocio. No sé si puedo. Pero entonces se acordó de la foto de la playa, de la mujer con los brazos abiertos, y respondió que sí. El primer encargo fue para una fiesta de 15 años. Una mesa de dulce sencilla, sin grandes pretensiones, pero cuidada, con detalle, con ese toque que Brisa tenía de manera natural y que llevaba años sin usar. Cuando lo entregó y vio la cara de la madre de la quinceañera, cuando escuchó el «es precioso», algo dentro de Brisa se acomodó en un lugar donde hacía mucho tiempo no había nada. Fue entonces cuando conoció a Andreya. Andreya era dueña de una pequeña tienda de artículos para fiestas en el barrio, una mujer práctica, directa, con años de experiencia en el mercado de eventos locales. Brisa entró a su tienda buscando materiales para su siguiente encargo y terminaron hablando durante 2 horas. Andreya vio algo en Brisa que Brisa todavía no terminaba de ver en sí misma, talento real, gusto estético y una dedicación que no se aprende en ningún curso. ¿Por qué no trabajamos juntas?, le propuso Andreya. Yo tengo los clientes y los contactos. Tú tienes las manos y el ojo. Podemos complementarnos. Brisa llegó a casa esa noche con el corazón acelerado. No de miedo, aunque el miedo también estaba. Sino de algo que hacía años no sentía de esa manera. De posibilidad. Se sentó a la mesa de la cocina, sacó un cuaderno y empezó a escribir. Escribió ideas, precios, materiales, tiempos. Escribió un plan pequeño, imperfecto, pero real. Y mientras escribía, sintió que estaba escribiendo algo más que un plan de negocio. Estaba escribiendo, por primera vez en mucho tiempo, el siguiente capítulo de su propia historia. Pedro pasó por la cocina, vio el cuaderno, vio la concentración en la cara de Brisa, y le preguntó qué hacía. Y Brisa levantó la vista, lo miró directamente, y le dijo, «Estoy construyendo algo mío». Pedro no respondió mucho esa noche. Pero Brisa ya no necesitaba su permiso para seguir.
Construir algo propio cuando llevas años sin creer en ti misma no es un camino recto. Es un camino con tropiezos, con dudas, con noches en que uno se pregunta si realmente vale la pena. Brisa lo sabía. Pero esta vez, en lugar de dejar que esas dudas la detuvieran, aprendió a caminar con ellas. La colaboración con Andrea empezó de manera modesta. Pequeños eventos, reuniones familiares, bautizos, cumpleaños infantiles. Brisa llegaba con sus mesas de dulces cuidadosamente planeadas, con sus tartas decoradas a mano, con ese detalle y esa calidez que hacían que cada mesa pareciera contada una historia. Andrea ponía los globos, las guirnaldas, los materiales de decoración. Juntas formaban un equipo que funcionaba porque cada una aportaba lo que la otra no tenía. Pero el mercado español de eventos, Brisa lo aprendió rápido, no perdona la improvisación. Los clientes quieren fechas, presupuestos claros, confirmaciones por escrito. Quieren profesionalismo. Y Brisa, que venía de hacer todo por instinto y amor, tuvo que aprender el lenguaje del negocio. Pasó noches estudiando. Después de que todos en la casa se dormían, ella abría el portátil y buscaba información sobre presupuestos para eventos, sobre técnicas de decoración, sobre cómo estructurar un servicio, cómo hablar con clientes, cómo calcular costos sin quedarse sin ganancia. Llenó cuadernos enteros con anotaciones. Y lo que empezó como curiosidad fue convirtiéndose en conocimiento real, en herramienta, en poder. Andrea la fue guiando también. Le enseñó cómo hablar con los proveedores, cómo negociar precios, cómo presentarse frente a un cliente con seguridad aunque por dentro los nervios estuvieran ahí. La confianza no es no tener miedo, le dijo Andrea un día mientras acomodaban flores artificiales para una decoración. La confianza es hacer las cosas aunque tengas miedo. El miedo se queda, pero tú sigues de todas formas. Brisa guardó esas palabras en algún lugar profundo. Las repitió para sí misma muchas veces después. El negocio fue creciendo. No de manera explosiva, no de la noche a la mañana, sino de esa manera sólida y real que tienen las cosas que se construyen con trabajo verdadero. Los clientes empezaron a recomendar a Brisa. Las fotos de sus mesas de dulces circulaban en grupos de WhatsApp, en perfiles de Instagram de madres y organizadoras de eventos. El teléfono sonaba más. Los encargos aumentaban. Y Brisa, que meses antes no se sentía capaz de organizar nada para sí misma, estaba ahora coordinando eventos, hablando con clientes, cumpliendo fechas, gestionando materiales. Pero con el crecimiento llegaron también las tensiones en casa. Pedro observaba todo esto con una mezcla de emociones que él mismo no sabía ordenar. Por un lado, veía que Brisa estaba diferente, más animada, más presente en cierta forma, pero también menos disponible para él de la manera en que siempre lo había estado. Ya no siempre tenía la cena lista a la misma hora. A veces llegaba tarde de reuniones con Andrea o con clientes. A veces estaba tan concentrada en sus planes que no escuchaba cuando él hablaba. Y Pedro, que llevaba años siendo el centro invisible de la casa sin siquiera notarlo, empezó a sentir algo que no reconocía fácilmente, que ya no era la prioridad absoluta. Hubo noches difíciles. Discusiones que empezaban por la cena y terminaban siendo sobre algo mucho más grande. Pedro decía que Brisa había cambiado, que ya no era la misma. Y Brisa, con una calma que le había costado mucho construir, le respondía que tenía razón. Que había cambiado. Que estaba recuperando algo que había perdido. Que eso no significaba que lo amaba menos, pero sí significaba que ya no podía seguir siendo invisible en su propia vida. Necesito que me veas, Pedro. No como la madre de tus hijos, no como la mujer que lleva la casa. Como yo. Como Brisa. ¿Puedes hacer eso? Pedro no siempre respondía bien. Hubo momentos en que se ponía a la defensiva, en que decía que siempre la había apoyado, en que no entendía de qué se quejaba. Pero también hubo momentos, más tarde, cuando el orgullo bajaba un poco, en que se acercaba a ella y preguntaba cómo le había ido en el día.
en que le preguntaba por un encargo, por un cliente, por algo que Brisa había mencionado. Y en esos momentos pequeños, Brisa veía que Pedro también podía aprender. Que no era imposible. Que el matrimonio, cuando ambos están dispuestos aunque sea un poco, tiene capacidad de cambiar. No fue una transformación perfecta. Pero fue real. Fue en esa época cuando Brisa tomó una de las decisiones más importantes de su proceso. El negocio había crecido lo suficiente para que ella ya no pudiera manejarlo sola junto con todo lo de la casa. Necesitaba ayuda. Y en lugar de sacrificar el negocio o sacrificarse ella misma una vez más, decidió contratar a alguien. Su nombre era Pat. Una mujer joven, trabajadora, con ganas de aprender. Brisa la contrató para ayudarla con la preparación de dulces y con la parte más operativa de los eventos. Al principio fue extraño, delegar, confiar en que otra persona haría las cosas bien. Brisa revisaba todo 2 veces, 3 veces, no porque no confiara en Pat, sino porque no estaba acostumbrada a soltar el control, a aceptar ayuda, a no hacerlo todo sola. Pero Pat resultó ser una bendición. No solo porque aliviaba la carga de trabajo, sino porque le devolvió a Brisa algo inesperado, tiempo. Tiempo real, propio, que no estaba inmediatamente llenado por otra obligación. Y Brisa aprendió, con esfuerzo, a usar ese tiempo para sí misma sin sentir culpa. Fue también entonces cuando tomó otra decisión que para muchos podría parecer pequeña pero que para ella fue enorme. Empezó a separar una parte de las ganancias del negocio exclusivamente para ella. No para la casa, no para los niños, no para gastos compartidos. Para ella. Para sus propias necesidades, sus propios gustos, su propio desarrollo. Por primera vez en años, Brisa tenía dinero que era suyo, que había ganado, y que podía gastar en lo que ella decidiera sin tener que justificarlo ante nadie. La primera vez que usó ese dinero fue para inscribirse en un curso de repostería profesional. Una escuela culinaria que ofrecía clases los sábados por la mañana. Pedro le preguntó si era necesario, si no era un gasto extra innecesario. Y Brisa le respondió con una tranquilidad que ella misma no sabía que tenía: es necesario para mí. Y eso es suficiente razón. Las clases del sábado se convirtieron en otro ritual sagrado. Brisa llegaba a esa escuela y se convertía en alumna, en aprendiz, en alguien que está creciendo. Aprendió técnicas que no sabía que existían, descubrió que había un mundo entero de posibilidades dentro de su pasión, y conectó con otras personas que compartían ese amor por crear con las manos. Salía de cada clase con energía renovada, con ideas nuevas, con la sensación de que estaba invirtiendo en sí misma de una manera que nadie podría quitarle. Y Rebeca, su hija, lo veía todo. Veía a su madre levantarse con propósito. Veía a su madre hablar de su trabajo con orgullo. Veía a su madre establecer límites, decir que no cuando antes siempre decía que sí, cuidarse sin pedir permiso. Y sin que nadie se lo explicara con palabras, Rebeca estaba aprendiendo una de las lecciones más importantes que una madre puede enseñar a una hija: que una mujer tiene derecho a existir para sí misma, no solo para los demás. Esa enseñanza silenciosa, ese ejemplo vivo, fue quizás el logro más grande de Brisa en todo ese tiempo. No la tarta más hermosa, no el evento más exitoso, sino la mirada de su hija, que la veía y aprendía que era posible ser mujer, madre, esposa, y aún así no perderse a una misma. Hay un momento en el camino de toda persona que se está recuperando a sí misma en que las cosas dejan de sentirse como una lucha constante y empiezan a sentirse como vida. No una vida perfecta, no una vida sin problemas, sino una vida que uno reconoce como propia. Brisa llegó a ese momento sin anunciarlo, sin un día específico marcado en el calendario. Llegó despacio, como había llegado todo lo bueno en este proceso, sin prisa y sin permiso de nadie. El negocio había crecido de una manera que meses atrás hubiera parecido imposible. Las mesas de dulces que Brisa creaba con Andrea se habían convertido en referencia dentro del mercado español de eventos locales. No eran las más grandes,
no eran las más caras, pero tenían algo que los clientes no podían explicar con exactitud y sin embargo siempre mencionaban. Tenían alma. Cada detalle estaba puesto con intención, con cuidado, con esa presencia que solo puede dar alguien que ama verdaderamente lo que hace. Y eso, en un mercado saturado de opciones, marcaba la diferencia. Andreya y Brisa habían construido algo más que una colaboración profesional. Habían construido una amistad real, del tipo que se forja entre mujeres que se respetan, que se apoyan sin envidia, que celebran los logros de la otra como si fueran propios. Andreya decía siempre que Brisa era el corazón del negocio. Brisa respondía que Andreya era la columna vertebral. Y las dos tenían razón. Pat, la joven ayudante que Brisa había contratado con tanto miedo al principio, se había convertido en una pieza fundamental. Había aprendido rápido, con entusiasmo, y Brisa había descubierto que enseñar a otros no solo multiplica el trabajo, sino que también multiplica la satisfacción. Había algo profundamente gratificante en ver a Pat dominar una técnica que Brisa le había mostrado, en verla crecer, en saber que era parte de ese crecimiento. Pero si el negocio había florecido, lo que más había cambiado era Brisa por dentro. Había aprendido a establecer límites en casa de una manera que antes le habría parecido imposible. No con gritos, no con resentimiento acumulado que explota de repente, sino con palabras claras y una calma que venía de saber quién era y qué merecía. Cuando Pedro hacía algo que la invisibilizaba, ella lo nombraba. No lo dejaba pasar, no lo guardaba dentro para que se pudriera. Lo decía. Eso no me parece bien. Necesito que lo hablemos. Y aunque Pedro no siempre respondía de la manera ideal, el simple hecho de que Brisa lo dijera cambió la dinámica de toda la casa. Pedro fue cambiando también, aunque a su propio ritmo y a su propia manera. No se transformó en un hombre perfecto, porque los hombres perfectos no existen, y las historias que terminan con una transformación mágica del otro no suelen ser verdaderas. Lo que sí pasó fue que Pedro empezó a ver a Brisa. Realmente a verla. Cuando ella llegaba de un evento con cansancio en el cuerpo pero satisfacción en los ojos, él preguntaba cómo había ido. Cuando ella hablaba de un cliente difícil o de una idea nueva para el negocio, él escuchaba, a veces incluso opinaba. No siempre acertaba, no siempre entendía del todo, pero hacía el esfuerzo. Y el esfuerzo, cuando viene de alguien que antes no lo hacía, vale mucho. Hubo una conversación entre ellos, una noche de invierno con lluvia en la ventana y los niños ya dormidos, que Brisa recordaría por mucho tiempo. Pedro le dijo, con esa torpeza que tienen los hombres cuando intentan decir algo importante y no saben exactamente cómo, creo que no me daba cuenta de cuánto cargabas tú sola. Lo siento. No fue un discurso elaborado. No fue una declaración dramática. Fueron 3 frases sencillas. Pero Brisa las recibió como si fueran agua después de mucho tiempo de sed. No porque necesitara su validación para seguir, porque ya había aprendido que no la necesitaba. Sino porque en esas palabras había algo que llevaban años sin tener en su matrimonio. Había honestidad. Y la honestidad, aunque llegue tarde, siempre tiene valor. No todo se resolvió. El matrimonio de Brisa y Pedro no se convirtió en una historia de cuento. Siguieron teniendo sus diferencias, sus momentos de tensión, sus días difíciles. Pero había algo nuevo que antes no estaba. Había comunicación. Había 2 personas que al menos intentaban verse y entenderse. Y eso, en una relación que había estado al borde del vacío, era un comienzo real. La escuela culinaria terminó siendo una de las mejores decisiones que Brisa había tomado. No solo por las técnicas que aprendió, aunque esas también fueron valiosas, sino por lo que significó para ella como persona. Ir cada sábado a esas clases era un acto de afirmación. Era decirse a sí misma, semana tras semana, que merecía crecer, que merecía invertir en sus sueños, que su desarrollo importaba tanto como el de cualquier otro miembro de la familia. Salió de esa escuela con un certificado en la mano, sí, pero sobre todo salió con algo mucho más difícil de obtener, convicción.
Rebeca, que había ido viendo todo este proceso desde cerca, un día le preguntó a Brisa algo que la dejó sin palabras por un momento. «Mamá, ¿por qué antes no hacías estas cosas?» Brisa la miró, pensó en cómo responderle sin cargarla con demasiado, y le dijo, «Porque me olvidé de que también podía. Pero ya lo recordé». Rebeca asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y Brisa pensó que quizás esa conversación tan corta, tan aparentemente simple, era una de las cosas más importantes que jamás le diría a su hija. Que olvidarse de una misma es posible. Que recordarse también lo es. Que nunca es demasiado tarde para volver. Hubo un evento en particular que marcó un antes y un después en el negocio de Brisa. Una boda. No una boda enorme, no una celebración de lujo, sino una boda de barrio, sencilla, llena de gente que se quería de verdad. La novia había visto el trabajo de Brisa en redes sociales y la había contactado directamente. Quería una mesa de dulces que contara la historia de su relación, que tuviera elementos personales, que se sintiera única. Y Brisa, que llevaba meses desarrollando exactamente esa capacidad de personalizar, de escuchar al cliente y traducir sus emociones en formas y colores y texturas, lo creó. El día de la boda, cuando la novia vio la mesa por primera vez, se quedó sin palabras. Luego abrazó a Brisa y le dijo al oído, «Es exactamente lo que soñé. Gracias». Y Brisa, que estaba acostumbrada a dar sin recibir, que llevaba años haciendo cosas para que los demás estuvieran bien sin que nadie le dijera gracias de esa manera, sintió que algo terminaba de colocarse en su lugar. Sintió que el círculo se cerraba. No el círculo de la historia triste, sino el círculo del regreso. El regreso a sí misma. Esa noche, de vuelta en casa, Brisa se sentó sola en la cocina, como tantas otras noches a lo largo de su vida. Pero esta vez no había taza de té frío. No había oscuridad por dentro. Había una mujer que se conocía, que sabía lo que quería, que había construido algo con sus propias manos y su propia voluntad, y que podía mirarse al espejo sin preguntarse quién era, porque finalmente lo sabía. Sacó el cuaderno donde había escrito sus primeros planes, hacía ya casi un año, y lo hojeó despacio. Los números, los presupuestos, las ideas garabateadas con la letra apresurada de quien está descubriendo algo nuevo. Y al final de las últimas páginas escritas, añadió una sola línea. No un plan de negocio, no una lista de tareas. Solo una frase que resumía todo lo que había aprendido. No me perdí para siempre. Simplemente tuve que ir a buscarme. Porque esa es la verdad que Brisa descubrió, y que quizás tú también necesitas escuchar hoy. Hay mujeres, y también hombres, que llevan años perdiéndose en la vida de los demás. Que se convencen de que su turno vendrá después, de que sus sueños pueden esperar, de que lo que sienten importa menos que lo que los otros necesitan. Y poco a poco, sin que nadie lo declare oficialmente, dejan de existir para sí mismos. Siguen presentes en el cuerpo, siguen cumpliendo funciones, siguen siendo útiles. Pero por dentro, en ese lugar donde vive la persona real, hay un silencio que duele. Si hoy te reconoces en esa descripción, si hay algo en la historia de Brisa que te tocó porque se parece demasiado a la tuya, entonces escucha esto con atención. No necesitas un momento dramático para empezar a cambiar. No necesitas que todo explote para darte cuenta de que algo no está bien. A veces basta con una fotografía vieja. Con una blusa azul al fondo del armario. Con una pregunta que te haces a ti mismo en el espejo a medianoche. Los grandes cambios comienzan en los lugares más pequeños, en los gestos más silenciosos, en las decisiones que nadie más nota pero que tú sabes que significan todo. Y no tienes que tenerlo todo claro para empezar. Brisa no lo tenía. Empezó con miedo, con dudas, con una voz dentro de ella que le decía que quizás ya era demasiado tarde, que quizás ya no había nada que recuperar. Pero empezó. Y empezar, aunque sea con un paso pequeño, aunque sea con los pies temblando, es lo único que se necesita para que todo lo demás sea posible. Establecer límites no es egoísmo.
Invertir en ti mismo no es abandono. Querer cosas para ti no significa que quieres menos a quienes te rodean. Significa que estás aprendiendo la verdad más importante que existe, que no puedes dar lo que no tienes. Que para cuidar bien a los demás, primero tienes que cuidarte a ti. Que tu presencia en tu propia vida no es opcional. Brisa aprendió que recuperarse no significa volver a ser quien eras antes. Significa integrar todo lo que viviste, todo lo que perdiste y todo lo que encontraste, y construir una versión de ti mismo que sea más honesta, más completa, más real. Una versión que conoce sus límites y los respeta. Que conoce sus sueños y los persigue. Que conoce su valor y no lo negocia. Y aprendió también que el camino no se hace solo. Hay Andreyas en la vida de cada uno, personas que aparecen en el momento justo y ven en nosotros lo que nosotros todavía no podemos ver. Hay Rebecas que nos observan y aprenden de nosotros aunque no lo sepamos. Hay Pats que nos enseñan que pedir ayuda no es debilidad, sino inteligencia. Y hay Pedros, personas que quizás no siempre hacen las cosas bien, pero que cuando alguien les da la oportunidad de entender, a veces, también crecen. La historia de Brisa no es una historia de venganza ni de ruptura. No es la historia de una mujer que se cansó y lo dejó todo. Es la historia de una mujer que se cansó y decidió quedarse, pero quedarse de otra manera. Quedarse siendo ella misma. Quedarse con voz, con sueños, con límites, con dignidad. Y eso, en un mundo que tan a menudo les pide a las mujeres que se borren para que los demás brillen, eso es un acto de valentía enorme. Si hoy puedes llevarte solo una cosa de esta historia, que sea esta. No esperes a encontrar la foto en la caja. No esperes a llegar al límite del agotamiento. No esperes a que alguien te dé permiso para volver a existir. Date tú mismo ese permiso hoy. En este momento. Aunque sea con un gesto pequeño, aunque sea con un paso que nadie más vea. Porque tú también mereces encontrarte. Tú también mereces volver. Y nunca, nunca, es demasiado tarde para empezar.